La reacción inmediata ante las amenazas de Malmvist fue una risa sonora proveniente de Hulbert, quien no concebía la idea de que un hombre que ni siquiera pudo lastimar a Momonga amenazara con matarlos. Momonga por su parte se vio contrariado. Pensaba que si capturaba al hombre frente a él, y lo entregaba al gremio, su reputación crecería enormemente. Después de todo, por cómo se presentó debía tratarse de una persona importante, y si tenía suerte, Malmvist sería el líder de una organización. Por otro lado, podría ser mejor idea capturarlo e interrogarlo, pues por lo general esta clase de personas tenían buena información, y dado que eran claramente criminales, sería más fácil convencer a Touchme de mandarlos con Neurotis. Malmvist pareció confundido. Si bien no había logrado penetrar la armadura del guerrero oscuro, este ni siquiera había sido capaz de defenderse. A ojos de Malmvist él era el más fuerte entre los presentes, y por ello no comprendía por qué Ulbert reía, y Momonga se veía tan tranquilo. Tampoco creía que se encontrara frente a contrincantes poderosos, pues el monje no tenía marcas en su cuerpo, por lo que seguramente era un oponente con habilidades básicas. En cuanto al hechicero, Malmvist conocía a uno no muerto capaz de usar hechizo de 5º nivel, y confiaba que sería capaz de eliminarlo incluso a él, por lo que un hechicero humano ordinario no debería ser problema. Pero entonces, ¿por qué el hechicero avanzaba tan tranquilamente hacia Malmvist? Touchme se abrió paso entre sus compañeros. Momonga quiso detenerlo y decirle que él se encargaría de la situación. Después de todo, en estos momentos la mejor vanguardia del equipo era él con sus Perfect Warrior, pero aún después de que Momonga expresase su preocupación, Touchme avanzó mientras decía que todo estaría bien. Regina, Nave, Yuri, si uno de estos sujetos intenta escapar, rómpanle las piernas, dijo Touchme, a lo que las sirvientas respondieron inmediatamente como ordene. Tachi-senpai que era el honorífico que aceptaron para llamar a los seres supremos durante su misión encubiertas. Los compañeros de Malmvist observaron a las delgadas y hermosas chicas, analizaron sus equipos y más aún sus cuerpos. Y rápidamente todos dieron al llegar a la misma conclusión. ¿Cómo pretenden hacer eso? Los hombres de Malmvist pertenecían al cuerpo de seguridad de los 8 dedos, no eran grandes combatientes pero estaban por encima de la media. No sentían que fueran a ser derrotados por esas niñas, y estaban más preocupados por el caballero negro, y su gran armadura. Pero se mostraron confundidos al ver que el guerrero oscuro se relajó, y ni siquiera había sacado sus 2 enormes espadas. Y la confusión crecía al ver que el rostro del monje parecía tener una expresión de éxtasis al ver a su compañero avanzar completamente solo hacia el espadachín pelirrojo. Al ver que el hechicero se acercaba hacia él sin sus compañeros, Malmvist se relajó y bajó la espada. No pensaba que un pobre hechicero fuera una amenaza, y menos cuando estaba a tan corta distancia. Aún le preocupaba un poco el caballero negro, pero ahora que podía tomar a su compañero como rehén, ese miedo casi se desvaneció. ¿Tienes tan buen equipo y no lo sabes, amigo? Los hechiceros se quedan en la retaguardia. Malmvist fue interrumpido por las palabras poderosas del hechicero. ¿Qué edad tienes? Le preguntó Touchme al espadachín pelirrojo. Este mostró una expresión de confusión y desagrado frente a la pregunta del hechicero. ¿Qué mier? Al ver que no respondería, Touchme lo interrumpió de nuevo. Calculo unos 30, o quizás 28 años. Considerando que hubieses empezado a secuestrar mujeres a tus 16 años, eso nos da un total de 12 o 14 años secuestrando y matando a personas inocentes. Malmvist se burló en la cara de Touchme al oír su patético discurso moralista. El espadachín pelirrojo estaba acostumbrado a escuchar esa clase de discursos patéticos parte de personas que quisieron asesinaron alguna vez. 17, dijo Malmvist. Hasta ahora 17 personas me han dicho cosas así. Cuando termine contigo, vas a lamentar haber nacido, dijo Touchme furioso. 34, respondió Malmvist. El hechicero apartó la mirada, le dio la espalda a Malmvist y miró a Ulbert. En ese momento Malmvist arremetió contra el pobre y estúpido hechicero que le había dado la espalda. Apuntó al riñón del hechicero. De esa manera viviría lo suficiente para servir como rehén. El florete de punta afilada golpeó la túnica del hechicero, y entonces la fina hoja de oricalco se torció, y el hermoso florete se convirtió en una L de oricalco. Malmvist emitió un grito sordo al ver que su amada espada había quedado arruinada, y de inmediato por su mente cruzó la palabra hechizo. Arein, dijo refiriéndose a Ulbert en su disfraz de monje. Sería molesto que alguien nos viera haciendo esto. ¿Te importa darme una mano?
El sereno rostro del monje se torció. El rostro amable del viejo calvo vestido con túnica anaranjada se volvió una maraña de caos. La sonrisa que se formó en su rostro, pensaban los humanos que la veían, solo podía pertenecer a un demonio. Estaba podrida y llena de malicia. Mientras reía, Ulvert conjuró uno de sus hechizos de ilusión, una subclase que le había otorgado todos sus niveles como maestro piromántico. Magia de campo, el hijo perdido, pronuncia Ulvert, y al momento, todo tomó un tono azulado. Ahora, nadie te va a poder escuchar gritar, basura, le dijo fríamente Touchme al espadachín, que ahora estaba desarmado. Malmvist, a la velocidad de un rayo, sacó un cuchillo de sus ropas, un arma secundaria que jamás usaba, y lanzó un nuevo ataque hacia el hechicero, esta vez a su cuello, evitando su ropa que seguramente estaba hechizada. Pero entonces, el sonido del metal golpeado el suelo se escuchó. Los dos ataques con la mano derecha. Dijo Touchme, y tomó su báculo de hechicero. Al ver ese gesto, Malmvist saltó rápidamente y marcó distancia. Quiso sonreír para burlarse del lento hechicero, pero un enorme dolor le impidió hacerlo. El espadachín pelirrojo no lo notó, pero sus compañeros gritaron horrorizados al ver cómo el simple golpe del báculo vaporizó el brazo de Malmvist. Touchme caminó tranquilamente hacia Malmvist mientras este se encontraba gritando, y en ese momento, Momonga supo que en esta ocasión no tendría problema en convencer a Touchme de enviar a todos los presentes con Neurotis. Los hombres horrorizados por ver a su jefe siendo derrotado por un simple hechicero temblaron, y los pocos que tomaron valor, atacaron a las sirvientas. Una enorme masa de músculos y grasa atacó con su hacha a Yuri. Apuntó a su brazo para llamar la atención del hechicero sin matarla, pensando que aún sin una mano, se vendería a un buen precio por su exuberante belleza. Pero la hoja de hierro fue frenada, y quedó atascada entre los delgados dedos de la sirvienta, que no había apartado la mirada de Touchme. El hombre intentó liberar su arma, pero parecía que ésta se había fundido con Yuri, quien se mantenía completamente inmóvil pese a que un hombre de 2 veces su tamaño se encontraba alándola con todas sus fuerzas. Fue entonces cuando todos comprendieron su error. El hombre abandonó su hacha y comenzó a correr junto con sus demás compañeros, pero el lado de la calle por donde todos querían escapar fue bloqueado por el monje. Los hombres dispuestos a escapar levantaron sus armas, pero las sirvientas a sus espaldas, el sonido de la carne desgarrándose comenzó a escucharse. Los huesos eran rotos, y tal como Touchme lo había ordenado, las 3 sirvientas únicamente quebraron las piernas de los hombres, quienes se encontraban en el suelo gritando, mientras intentaban arrastrarse lejos del lugar. Regina, cura a este desgraciado, ordenó Touchme, mientras observaba cómo patéticamente Malmvist lloraba en suelo con sus extremidades destruidas. Regina mira con placer la obra de su amo, y su dulce sonrisa juvenil desapareció, y en su lugar una expresión podrida se formó en su rostro, una expresión llena de felicidad. ¿Cómo? Ordene. Tachi-senpai. Regina arrojó un hechizo de sanación de 3er nivel, lo suficientemente poderosos para que Malmvist recuperase sus extremidades. El hombre dejó de sentir dolor, y en ese momento, al comprender la clase de enemigo contra el que se enfrentaba, todo el valor que tenía se evaporó. Malmvist quiso correr tan rápido como pudiera para llamar a su jefe, a ese confiable jefe que jamás había visto perder, pero antes de poder dar el primer paso, pudo sentir cómo se estrellaba contra la pared de un edificio. Perdió varios dientes en el impacto, su brazo derecho estaba roto y sus costillas estaban hechas añicos por el golpe que el hechicero le había dado en el tórax. Llorando y herido quiso arrastrarse lejos, pero dolor no le permitía avanzar más que unos pocos centímetros. ¿Dijiste que eras el imbécil de las 1000 muertes? Me cuesta creer que alguien como tú haya matado a 1000 personas capaces de defenderse. Quizás solo eres un idiota que presume de haber matado a personas inocentes. ¿Qué ser más patético?, dijo en voz alta Touchme al ver a ese confiado hombre intentar escapar desesperadamente. Entonces Touchme dirigió su mirada hacia los hombres con las piernas destruidas, y al sentir la mirada del hechicero sobre ellos, muchos orinaron sus pantalones, ante lo cual Ulvert se sintió profundamente asqueado. Pueden irse, Regina, cúralos. ¿Qué? Dijo Momonga sorprendido desde el interior de su armadura negra. Al escuchar la sorpresa de Momonga, Regina dudó si obedecer o no la orden que se le había dado. Las palabras de los seres supremos eran absolutas, pero no se sentía cómoda haciendo algo que Momonga desaprobara. Afortunadamente para ella, Touchme habló rápidamente y dijo: créeme,
Tengo un plan, dijo fríamente Touchme. Momonga comprendía que ese hombre era recto, y por lo que había visto de él últimamente, comprendía que él no dejaría ir a personas con tantos pecados sobre ellos sin una buena razón, por la que con palabras amables le dijo a Regina adelante, palabra que relajó a la sirvienta, quien lanzó un hechizo de sanación en área hacia los hombres heridos. La basura humana frente a ellos se recuperó, todos se pusieron de pie, y comenzaron a temblar. Ninguno corrió, todos estaban asustados de lo que les podría pasar si le daban la espalda a ese extraño hechicero, y no querían terminar como Malmvist, quien en ese momento estaba vomitando sangre mientras se arrastraba. Pueden irse, dijo tranquilamente Touchme. Los hombres, sin el valor para preguntar si habían escuchado bien, solo abrieron los ojos y temblaron. Dije que se pueden ir, repitió Touchme al ver que no lo habían escuchado. Pero de nuevo los hombres se quedaron quietos, y muchos comenzaron a llorar. Si no se van, pedazos de mierda, les voy a hacer algo que hará que esto, dijo refiriéndose a Malmvist, parezca un acto de piedad. Ulbert rió, sintiendo que la escena frente a él era divertida, y se apartó para que los hombres pasaran sin miedo, y saliesen de esa oscura calle. Los hombres, temerosos, corrieron con todo lo que pudieron, rezándole a los dioses que los protegiese. Casi todos salieron al mismo tiempo de esa sucia calle, y con los pantalones sucios y desesperados se alejaron lo más que pudieron. Solo uno de ellos miró atrás, y casi sintió como la cordura lo dejaba cuando vio que la calle donde deberían estar esos 6 aventureros y Malmvist estaba vacía. Claro que no tenía forma de saber que era una ilusión creada por Touchme. Una vez los hombres abandonaron la calle, el guerrero oscuro se acercó al hechicero con tranquilidad. ¿Y cuál es el plan? Preguntó fríamente Momonga. A lo que Touchme respondió: antes de eso, hay que llamar a Nazarik, para que alguien se lleve a esta basura. Malmvist, herido y asustado, intentó morderse la lengua, pero dado que le faltaban dientes no pudo hacerlo apropiadamente, por lo que comenzó a morder con más fuerza, desesperado, pues el tono tranquilo con el que hablaban esos aventureros novatos le daba la impresión de que su desdicha no terminaría rápido. Temía por lo que sea que le estuviese esperando. Un hombre enorme, calvo, de piel oscura, con tatuajes de bestias repartidos por su musculoso cuerpo, golpeó de manera brutal a una persona que llegó a él llorando con un mensaje. El sujeto con el mensaje salió volando y cayó muerto, mientras esa montaña de músculos lo veía con asco. Aquel que miraba con desprecio el cadáver era Zero, el encargado de la seguridad de los 8 dedos, la más grande organización criminal del reino. Y como el protector de un nido de criminales, Zero tenía una muy mala fama que se había ganado a pulso por las atrocidades cometidas al paso de los años. Zero era un asesino, un sádico, un bastardo cruel, implacable y avaricioso, pero si algo no era, ese hombre era mal agradecido. Zero sentía aprecio por aquellos a los que les debía su éxito, y por sus subordinados que cada día arriesgaban la vida para cubrirle las espaldas. Y por eso era que ese hombre al que había golpeado estaba muerto, pues ese hombre llegó aquí con lágrimas en sus ojos para informarle que el jefe directo, Malmvist, había sido masacrado y capturado por un grupo de aventureros novatos. Quizás ese hombre hubiese salvado la vida si en sus ojos hubiese una mínima pizca de odio, valor o tristeza, pero Zero solo vio en esos ojos a un hombre buscando un salvador, solo buscaba a alguien que lo librase del miedo que le causó enfrentarse a esos aventureros. Ese hombre, pues, no lloraba por Malmvist sí por sí mismo, y fue por ello que el líder de los 6 brazos, quien dirigía el sector de seguridad de los 8 dedos, había matado con a un subordinado. Y ahora, por su amigo que seguramente estaría pronto encarcelado, juró vengarlo por la tortura que le hicieron pasar. Touchme no había explicado su plan al 100%, pero remarcó que no debían dejar evidencia física de lo que hicieron, pese a que hubiese tantos testigos. Claro, el trabajo de limpieza no podía ser dejado a cualquiera, ni siquiera a las poderosas sirvientas. Momonga y Ulbert invocaron algunos devoradores del vacío, criaturas de nivel 30 que comían cualquier cosa orgánica, y solo 5 de ellos dejaron la calle reluciente. Tanto así que Momonga se preocupó que alguien notara lo limpia que estaba esa calle, que a menudo estaba llena del olor a podredumbre y muerte. Una vez terminada la limpieza, Ulbert liberó la ilusión que impedía a las personas ver lo que pasaba dentro la sucia calle, aunque hay que decir que al principio le sorprendió que nadie intentara pasar por ella. Incluso había puesto hechizos para que los transeúntes habituales no pudieran ver la sangre de Malmvist cuando pasaran, ni a los devoradores el vacío.
pero ni una sola alma asomó su cabeza por esa calle durante los más de 5 minutos que duró la masacre de Touchme y los 4 que duró la limpieza. Incluso una hora después, mientras se mantuvieron escondidos dentro de una de las casas, nadie pasó por esa calle, lo que quería decir que era un lugar peligroso y conocido en la ciudad. Dentro de su mente Ulbert puso una nota para recordarse al memorizar esta clase de lugares. Tras terminar de limpiar aquella sucia calle, los devoradores del vacío tuvieron que ser eliminados por Lupus Regina. Y los 3 seres supremos se escondieron en una de las casas de esos criminales, donde abrieron un portal para enviar a Malmvista lo que sería el lugar de su muerte. Uno de los subordinados de Demiurge recibió al prisionero, y se le dieron órdenes precisas que debían ser cumplidas a la brevedad. Tras poner en marcha cualquiera que fuera el plan de Touchme, los 3 seres supremos se mantuvieron dentro de la casa en completo silencio por unos minutos, hasta que Ulbert se aburrió. Ayudar a las personas es lo normal, dijo Ulbert de manera burlona. Dijo Momonga mientras miraba preocupado a Touchme, quien se mantenía en silencio. ¿Por qué? Replicó Ulbert mientras hablaba con tono animado. ¿No te da curiosidad, Momonga? Yo sí tengo mucha, y realmente quiero saber, ¿por qué nuestro querido símbolo de la justicia mandó sin contemplaciones a un pobre hombre al infierno en vida? Touchme no respondió, pero Ulbert siguió hablando animadamente mientras las sirvientas observaban con miedo la escena ante ellas. ¿Y? La manera en la que lo golpeaste. Vaya, si le hubiese hecho la mitad de eso en Japón, te hubieses ganado una bonita celda de por vida, dijo Ulbert mientras sonreía maliciosamente mientras esperaba una respuesta. Momonga observó a la figura de su amigo. Touchme se encontraba sentado sobre el suelo sin una sola muestra de querer responder. Por ello es que Momonga iba a detener definitivamente a Ulbert para que detuviera su preocupación, pero entonces... Las leyes de Japón no aplican aquí, dijo de manera fría. Touchme se vio más tenso, ahora mismo se veía con su disfraz de hechicero, pero se podía escuchar crujir sus mandíbulas de insecto. Finalmente la frustración lo venció y agregó: aunque las mismas malditas leyes existieran en este mundo, ¿por qué mierda tendríamos que obedecerlas? Momonga se sorprendió al ver que Touchme dijese esas palabras, pero no tanto como lo estaba Ulbert. Las sirvientas por su parte asintieron complacidas. Para ellas era lógico que los seres supremos no estuvieran atados a ninguna ley más que las ellos mismos habían creado. Touchme siguió: somos más poderosos que cualquier ser en este maldito mundo, así que Ulbert, en lo que a mí respecta, al mandar a esa basura a morir en favor nuestro, acabo de salvar más vidas de las que te puedas imaginar, más vidas incluso que las que hay que carne. El grito de Touchme hizo temblar a las sirvientas, quienes mostraron rostros temerosos, y sudor frío comenzó a correr por sus mejillas. El menor de los males. Entiendo, mataste a un humano para salvar a otros, ¿por eso es que dejaste ir a los demás? Pero no deja de ser gracioso, mi amigo. Dime, ¿crees que esa pequeña demostración los hará cambiar sus vidas? Que te temarán tanto que dejarán la única forma de vivir que han conocido, y formarán una feliz familia mientras trabajan como hombres decentes el resto de sus vidas. Un poco fantasioso, la verdad. Ulbert de nuevo reía. Se podía escuchar a su corazón de demonio latir con alegría por ver a un hombre de buen corazón actuando como un tonto. Pero Touchme rió ampliamente y se acercó a Ulbert. El demonio podía oler el aliento que exhalaba el insecto humanoide. ¿Humano? ¿Realmente consideras a una peta basura que vende a las mujeres como juguetes, y las desecha cuando ya no le sirven, un maldito humano? Justamente, respondió Ulbert sin titubear. Un grupo de humanos nos rodeó para secuestrar bellas mujeres, deseaban tomarlas ellos mismos, venderlas y disfrutar las ganancias para gastarlas en más vino y mujeres. Esos hombres actuaban por avaricia, deseo y lujuria. ¿No es justamente esa la definición de un humano? Al escuchar esas palabras de Ulbert, Momonga recordó una conversación que ambos habían tenido hace tiempo. Los humanos buscan dormir, comer y tener sexo. Para eso es a lo que vinieron al mundo, fueron las palabras de su querido amigo antes de volverse un demonio real. Así que Momonga comprendía que a ojos de Ulbert todo ser humano, sin importar sus crímenes o sus logros, era un animal que tarde o temprano sucumbiría a sus instintos más básicos. Para Ulbert, Malmvist y sus hombres eran definitivamente humanos, el tipo de humanos que Ulbert creía plagaban este mundo. Pero Touchme negó esa idea muchas veces en el pasado, tal como lo hacía ahora. Henry, la niña que se levantó para defender a su hermana al escuchar ese nombre. Ulbert contuvo el aliento. Firea,
quien dejó todo para salvar a la persona que más ama, Gazef, Neiner, esos son humanos Ulvert, humanos que voy a defender de la basura como esos hombres que dejé escapar. Los humanos que había mencionado Touchme eran almas nobles. Personas que daban todo por aquellos a quienes más querían. No sabían qué clase de relación tenían Gazef y el rey, pero claramente su decisión de obedecerlos era para que ellos no destruyeran la capital del reino junto a su gobernante. Y ese aventurero Neiner, quien había intentado escapar para reencontrarse con su amada esposa, la gente de carne quien trabajaba diligentemente cada día para superar la tragedia que los había azotado. Quizás había sido por ver a tantos huérfanos como él en esa aldea. Pero el corazón de Ulvert ciertamente se había ablandado durante los primeros días que pasaron en este mundo. Y lo peor era que el propio Ulvert comenzaba a sentirse complacido de haber conocido humanos que auténticamente valían la pena. Y ciertamente había llegado a creer que este mundo tenía esperanza, hasta que se toparon a Clementine, y ahora a Malmvist. Por ello el demonio concluyó que los humanos de este mundo no eran diferentes a los de su mundo de origen. Aunque sí había algunas excepciones. Pero el pensar que esos criminales que salieron llorando de esa calle siguieran en libertad molestó un poco a Ulvert, quien pensaba en la cantidad de huérfanos que esos hombres podrían generar, y comentó burlonamente: curiosa forma de defender a tus preciosos humanos, dijo burlándose de la resolución de su amigo. Seguramente todos ellos te agradecerán el haber dejado ir a un puñado de matones para que huyeran y comenzaran de nuevo. Bien hecho, gran caballero blanco. El aire se llenó de tensión. Las sirvientas parecían tener dificultad para respirar. Yuri estaba con las lágrimas a punto de brotarle de los ojos. La tranquila Naveral tenía una gota de sudor frío recorriéndole la mejilla, y Lupus Regina estaba haciendo una cara graciosa como resultado de su tensión. Aunque a Momonga no le preocupó esa conversación que parecía tan hostil. Al contrario, le generó nostalgia, e incluso sentía que aquellos días en el gremio habían vuelto a él. Las ratas siempre vuelven al nido, dijo Touchme mientras se apartaba de Ulvert, y comenzaba a caminar por la sala vacía. Esos desgraciados estaban muertos de miedo, y no les mostramos más que un poco de poder físico y hechizos curativos, dijo mientras hablaba calmadamente y la tensión del aire se disipaba. Comenzarán a pensar que no tienen que temerme, así funciona la mente de los estúpidos, entrarán en negación, intentarán venir a nosotros con mayores números y cuando eso pase, vamos a ponerle una correa a todos esos animales para usarlos como sabuesos. Haremos que esos desgraciados se muestren completamente, y los destruiremos. El plan de Touchme consternó a Ulvert, quien no esperaba un plan tan complejo del mismo hombre que parecía haber actuado por impulso. Touchme se sorprendió a sí mismo, realmente no tenía planeado lo que dijo, aunque ciertamente tenía planeado soltar a los secuaces de Malmvist. Planeaba hacerlo como medida para hacerse de fama, no para atraer a los demás tal como lo acababa de decir. Claro que si decía eso seguramente Ulvert lo acusaría de vanidoso, y eso no lo dejaría dormir esta noche. El plan improvisado de Touchme impresionó a Ulvert, pero no tanto así a Momonga, quien ya había encontrado algunos agujeros en el plan. Pero mientras el silencio y el optimismo se apoderaron de la sala, un portal cortado de la misma oscuridad se abrió frente a ellos. Y los tres seres supremos recibieron un mensaje que decía: está listo. Touchme se impresionó de la rapidez con la que actuaban los NPC', olvidándose por completo de aquella ocasión en la que se molestó con Alved. Ulvert deseó preguntarle a Neurotis cómo había hecho tan rápido un trabajo complicado. Momonga contempló al ser que salía del portal, y vio en él un mundo de posibilidades. Desde las entrañas del oscuro portal, un hombre pelirrojo con ropas de torero, y un florete colgándole de la cintura. Era lo que Touchme había ordenado, un doble perfecto, un Doppelmalmvist con todo su conocimiento. Este era el primer movimiento para la caída de dos imperios. 8 de la noche, en la capital de Restice. Los guardias apostados en la entrada de la comisaria de Restice, sintieron como un frío les recorría el cuerpo. Sus corazones se agitaron al ver a aquel gigante envuelto en una armadura negra caminar hacia ellos mientras arrastraba a un hombre pelirrojo que se encontraba encadenado. Era un requisito esencial para los guardias el tener una buena memoria, ya que eran obligados a memorizar cada afiche de Se Busca que llegaba a la ciudad. Por ello era que los guardias podían reconocer al hombre pelirrojo que caminaba encadenado. Ese hombre que parecía triste y derrotado era un hábil espadachín y miembro de los 6 brazos.
Era Malmvist de las 1000 muertes, un asesino con largo historial y por el cual se daba una enorme recompensa que muchos creían jamás sería cobrada, pues además de pertenecer a una organización con gran influencia y poder, Malmvist tenía fama de matar de forma despiadada a los cazarrecompensas que iban tras él. No era raro entonces que los guardias sospechasen que se tratase de un impostor, y un pobre novato intentando ganar fama con trucos sucios. Después de todo, los guardias notaron una pequeña placa de cobre colgando del cuello del aventurero. Pero por otro lado, no podían sentirse más intimidados por ese gigante. Es fuerte, intuyeron de inmediato los guardias que se habían perdido en el negro azabache de su armadura. Tan sorprendidos que no notaron cuando el aventurero llegó frente a ellos. Nos informaron que debíamos entregar a los criminales en este lugar, dijo Momon. La voz poderosa que venía desde el interior del casco era atemorizante y tranquilizadora. Los guardias por un lado se sentían intimidados frente al poder que emanaba de esa voz, pero por el otro se sentían protegidos por el tono respetuoso y ligeramente amable con el que este guerrero oscuro hablaba. Así está usted frente al recinto de justicia. Cualquier problema que desee reportar será atendido por los hombres de su majestad. Dijo el guardia. El guerrero oscuro respondió con un bien, y sin pedir permiso entró a la comisaria, y fue entonces cuando los guardias notaron a las 5 personas que seguían al guerrero. 2 de ellos podían definirse como veteranos, eran un hechicero o un monje que emitían un aura de sabiduría y poder. Pero más impresionante aún eran las 3 mujeres que los seguían. 3 bellezas de clase mundial que harían palidecer a la famosa princesa dorada, que cargaban con ellas armaduras y algunas armas. Caminaban tras los 3 guerreros veteranos. Los 2 guardias sintieron envidia mientras miraban la espalda de esas personas. Si bien parte de ese sentimiento nació por la frustración de no poder acercarse nunca a semejantes bellezas, la principal razón era el aura de confianza que rodeaba al guerrero oscuro, al hechicero y el monje, pues era algo que solo los poderosos podían poseer. Algo único de los elegidos. Los 2 guardias se quedaron silenciosamente mirando a la calle repleta de gente mientras en sus mentes se preguntaban cuántos de los que ahí caminaban podrían llegar al nivel que esos hombres tenían. Al principio los guardias creyeron que exageraban. Después de todo, por las placas en sus cuellos, todo ese equipo era de aventureros de cobre. Pero la calidad de sus equipos no respondía a ese estatus. Por no decir que un equipo de cobre no podría jamás detener a un aclamado guerrero como Malmvist. Los guardias sintieron frustración y envidia por la fuerza que reflejaba ese extraño grupo, pero a la vez agradecieron que hombres así llegaran en una situación tan crítica. Sería bueno que fuesen tan fuertes como se veían. Sobre todo ahora que el capitán Gazef no estaba, el reino necesitaba héroes. Al día siguiente comenzó a correrse un extraño rumor. Se decía que un grupo de 6 personas habían capturado al famoso guerrero Malmvist. En un principio se pensó que los responsables de la captura habían sido algún equipo conocido de rango oricalco, pero para la sorpresa y consternación de todos, el rumor hablaba de 6 aventureros de rango cobre. Claro que nadie podía creer eso. Momonga consideró que el plan de Touchme estaba siendo un éxito por el momento. Al parecer el hombre que capturaron era famoso, y se les prometió una gran recompensa una vez confirmaran la identidad de Malmvist, algo que les venía bien a los seres supremos que solo tenían el dinero que le habían tomado de los aventureros que habían capturado, y que por supuesto iban a regresar dinero que esperaban recibir pronto después de ver la posilga en la que los pusieron. El encargado de la posada para aventureros novatos les dio al grupo de Momonga una habitación pequeña con 6 camas, el número perfecto para un equipo que estaba comenzando. Pero no había más que camas en ese lugar, y una pobre lámpara de aceite. Ulbert había dicho que sería divertido permanecer como aventureros sin ayuda de Nazarik, por lo que los 3 habían votado por evitar recibir apoyo de la tumba en la medida de lo posible para poder disfrutar la vida de aventureros. Pero al darse cuenta que ninguno del grupo necesitaba dormir y que aquel lugar apestaba, cosa que Momonga no podía corroborar por su falta de nariz y pulmones, nació en los seres supremos el deseo por votar de nuevo, y por decisión unánime acordaron no pasar una sola noche en esa sucia posilga. A la mañana siguiente los seres supremos volvieron a la habitación con ayuda de un portal y salieron, pretendiendo que habían pasado toda la noche ahí,
aunque la realidad era que solo habían dejado a Lupus Regina, quien se quedó vigilando junto con algunos ansos que le servían como guardaespaldas. Y alegre pero respetuosamente informó que un gran número de humanos estuvo intentando escuchar lo que pasaba en la habitación. Las sirvientas tuvieron reacciones variadas ante ese informe. A Lupus Regina parecía divertirle. Yuri trató de esconder su rostro completamente rojo, y la tranquila Naveral dio un extraño grito. Ulbert y Momonga lo tomaron como un problema. No consideraban nada bueno el ser acosados por sus compañeros de oficio. Pero Touchme se preocupó un poco. ¿Era acaso que habían sido descubiertos? ¿O los demás aventureros en la posada dudaban de ellos por ser extranjeros? A Ulbert y Momonga les divirtió ver a su amigo de esa manera, pues incluso ellos dos, vírgenes, sabían la razón por la que los demás aventureros tenían tanta intriga sobre lo que pasaba en la habitación. Algo que un hombre casado, y que amaba tan profundamente a su esposa, ni siquiera consideraría. Aunque por lógica uno podría deducir rápidamente por qué los aventureros tenían tanto interés en una habitación con 3 hombres y 3 mujeres de inigualable belleza. Al caballero blanco no sospechó ni por un momento la razón. Y tras escuchar la explicación de los 2 vírgenes, Touchme guardó silencio, y aparentemente se iba a negar a hablar hasta que Ulbert dejaran de reírse por eso. Touchme probablemente no hablaría en una semana. Tras salir de la posilga fueron directamente al gremio de aventureros, donde esperaban poder reencontrar alguna misión para tener un ingreso apropiado y así no solo depender de la recompensa por haber capturado a Malmbeast. Fue así como el equipo de aventureros cobre camino por la ciudad mientras decenas de miradas eran dirigidas hacia ellos. El día anterior llamaron la atención, pero las miradas eran más dirigidas a las 3 bellezas que los acompañaban, mas esta vez Momonga era el centro de la atención. Si las cosas seguían así pronto tendrían un mejor rango. Eso claro si superaban su principal problema. Una vez los 3 seres supremos se encontraron en el gremio, se plantaron frente al tablón de anuncios y recordaron entonces al peor enemigo que tenían en este mundo, el analfabetismo. Ninguno de los 3 sabía leer. Nota del autor: ese debió ser el final de esta parte, pero como se ve que me esperan y ando inspirado, aquí va otro poco. De nuevo se repetía el mismo problema de ayer, aunque a Momonga le pareció tonto el haber intentado leer esos carteles cuando ni siquiera podían escribir sus nombres en la lengua del reino. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se preguntaron mutuamente los 3 seres supremos en voz baja, y un poco de frustración nació en el corazón del Overlord, el campeón insecto y el rey demonio, pues estaban siendo vencidos por un simple cúmulo de papeles en un tablón. Los 3 entonces buscaron dentro de sus mentes una solución para el problema que tenían. Fue entonces que como un rayo la imagen de una hermosa sirvienta con lentes apareció ante ellos. Los 3 voltearon a ver a las sirvientas, y al ver el hermoso rostro de la mayor de las 3 hermanas dieron gracias a Yamaiko. Yuri entendió la mirada de sus amos, y se sintió orgullosa por ser la persona adecuada para evitarles molestias a los seres supremos, aunque claro, le incomodaba un poco la forma que tenía para llevar a cabo esta tarea. Yuri se esforzó lo más que pudo para generar una sonrisa encantadora, y comenzó a caminar hacia los escritorios de las recepcionistas. Caminó con encanto hasta una que ya conocía. La chica en el escritorio formó una sonrisa nerviosa en su rostro mientras se sonrojaba. Sí, señorita Yuri. Es un placer verla. Respondió la joven. Momonga la reconoció, era la misma recepcionista que los había atendido ayer, la misma chica que había caído presa de los encantos de Yuri. Discúlpame, pero, ¿podrías ayudarme de nuevo? La recepcionista quedó hipnotizada por el suave movimiento de los labios color cereza de la sirvienta, y sin darse cuenta del rostro que ponía, con la expresión de una doncella enamorada, la chica respondió: estoy para servirle, señorita. Entonces, ¿podrías darnos una buena misión para nuestro grupo? Los 3 seres supremos vieron cómo la sirvienta había metido al mundo del Yuri a una pobre chica ingenua, solo porque ellos no podían leer. Yuri Alpha, con una sonrisa triunfante, se alejaba de la encantada recepcionista que le había dado a Yuri la misión mejor pagada para el rango cobre. Una misión muy segura en la que únicamente debían matar a un topo gigante que estaba arruinando algunos campos de cultivo. La criatura no era peligrosa como tal, pero los campesinos no tenían manera de penetrar su piel dura, por lo que solo se necesitaba algún hechicero con magias básicas de rayo para matarlo, algo que el equipo de Yuri debía resolver fácilmente.
pensó la recepcionista, quien veía alejarse a esa hermosa señorita. Yuri llegó con sus amos, y explicó la misión y el pago, que consistía en una única moneda de oro. Touchme y Momonga parecían decepcionados por la cantidad ofrecida, pero Ulbert se emocionó ante la idea de empezar desde cero, algo que le encantaba hacer en los juegos cuando ya tenía conocimiento de ellos. Fue así como decidieron partir a su primera aventura en este mundo, esperando que el topo significase un reto, y deseando que al avanzar entre los rangos encontraran misiones emocionantes. Después de todo, cada uno había elegido su peor stat para jugar a ser aventureros. Momonga y Ulbert como vanguardias y Touchme como hechicero. No había nada que pudiera mal salir. Un joven de unos 20 años salió corriendo desde el segundo piso del gremio, completamente agitado y lleno de sudor. Comenzó a gritar: Momon-san. El grupo de aventureros cobre de Momo-san. Quédense ahí. Los tres seres supremos voltearon preocupados. El chico que les hablaba lo hacía sin una gota de respeto, e incluso parecía algo molesto. ¿Podría ser que habían sido descubiertos? A Momonga le preocupó esa idea, pero tras considerarlo determinó que era imposible, pues no habían dado una sola pista sobre sus verdaderas identidades. E incluso cuando derrotaron a Malmvist ninguno abandonó su disfraz. Naveral y Regina por su parte miraron con odio al humano que se atrevió a hablarle con semejante falta de respeto al ser supremo al que servían. El joven bajó las escaleras rápidamente, y cuando estaba cerca de Momonga habló en voz baja para que los aventureros que miraban curiosos no escucharan. El líder del gremio solicita que suban. El chico vio el papel en las manos de Yuri y agregó: sé que son nuevos, así que seré claro. Cuando el líder los convoca, ni siquiera una misión es excusa para ignorar el llamado. Los seres supremos se miraron entre ellos y asintieron al mismo tiempo. Entonces guíenos, entre más pronto hablemos con el líder, más rápido tomaremos nuestra misión. Los aventureros vieron sorprendidos cómo esas personas con costosos equipos eran llevados directamente con el gran líder del gremio, una persona con un poder descomunal y gran influencia en el reino. Un ex aventurero de Adamantina. Y mientras los aventureros susurraban falsos rumores sobre el grupo de Momonga, así como rumores verdaderos, la recepcionista veía preocupada con esa hermosa aventura novata llevaba con el líder. La recepcionista sabía que dar una misión preferencia a un aventurero no estaba fuera de las normas, e incluso era algo que se alentaba cuando se veía talento en alguno. Pero aún así se preocupó, y temía que la razón por la que eran llamados fuera por recibir ayuda de ella. Una vez frente a la puerta de la oficina, el chico advirtió: lo que se comenta dentro de esta oficina es siempre confidencial, no tendrán permitido revelar información de esta reunión, y si llegan a hacerlo serán expulsados del gremio y arrestados por traición. ¿Quedó claro? Dijo con voz severa el joven, sin importarle esa aura poderosa que emitían los aventureros. Seguramente ya estaba acostumbrada a tratar con personas de gran poder. Momonga asintió por el grupo, indicando que estaba de acuerdo. Tras ello el joven abrió la puerta e invitó al grupo de Momonga a pasar. Él se quedó afuera. En el camino hacia esta habitación Momonga se preguntó tres cosas. ¿Para qué habían sido convocados? ¿Tenía que ver esto con Malmvisto sus verdaderas identidades? ¿Y cómo debía de verse el líder de una organización armada independiente de un país? Al pasar, la última pregunta fue respondida. Dentro de la espaciosa habitación, que era adornada por cabezas y pieles de monstruos, se encontraba sentado detrás de un lujoso escritorio, un anciano de cabello cano, con la melena corta y la barba larga. El anciano debía tener al menos unos 70 años por la gran cantidad de arrugas que tenía, pero aún con ellas podía verse fuerza en el rostro del viejo, e incluso sus brazos seguían manteniendo una musculatura envidiable para un hombre de su edad. Momon, Tachi, Aren, Nabe, Reniga, Yuri, me presento ante ustedes. Mi nombre es Ogast, soy el líder del gremio de aventureros en la capital, y un ex aventurero adamantina, dijo el anciano desde la comodidad de su silla. La sirvienta dieron un placer conocerlo al mismo tiempo, cosa que puso nervioso a Touchme, pues, ¿qué clase de aventureras hablaban tan coordinadamente? Tendría que advertirle sobre esos comportamientos después. Los tres seres supremos hicieron lo que sería apropiados para asalariados japoneses, inclinaron la cabeza ligeramente y respondieron con un gracias por su trabajo, aunque las actitudes de los 6 aventureros no eran las comunes para la gente del reino. El líder se veía extrañamente complacido, como si ese tono respetuoso fuese algo escaso en su vida.
y le agradase encontrarlo para variar. Mientras el líder de los aventureros los analizaba de pies a cabeza, Momonga notó algo extraño en su visión periférica, y sin mover la cabeza descubrió sorprendido a 3 mujeres de pie en una esquina de la habitación junto a un hombre musculoso y una pequeña criatura encapuchada. ¿Quiénes serían? Dado que no hacían un esfuerzo por esconderse, Momonga pensó que su presencia no debía ser extraña, y simplemente las ignoró para no meter la pata. Bien, iré directo al punto, dijo repentinamente el anciano. Nos informaron que anoche su grupo capturó a un espadachín conocido Touchme. Al escuchar sobre su hazaña del día anterior, dijo el nombre de ese espadachín. Un sujeto llamado Malmbis. Así es, ya veo. Entonces cierto. Verán, a quien capturaron es un objetivo para los aventureros de rango Mitrilior y Calco, por lo que el consejo para determinar los rangos se sorprendió mucho al saber que dicho criminal había sido capturado por algunos pobres aventureros de cobre. Así que, muchachos y señoritas, ¿quiénes son ustedes? Eso último había estado lleno a acusaciones. Momonga podía sentir cómo el anciano trataba de ser intimidante, y aunque seguramente si fuera un humano estaría sintiendo miedo, con el cuerpo esquelético que sentía le era imposible temerle a un humano tan débil. Momonga estaba a punto de soltar la historia inventada que habían preparado para situaciones así. Pero entonces... Antes de continuar, señor, me parece un poco irrespetuoso que las señoritas de ahí no se presenten, dijo Ulbert dirigiéndose a las mujeres en la esquina. Si van a estar aquí mientras somos interrogados, deberían tener al menos la decencia de presentarse. Ulbert lanzó ese comentario por los viejos traumas que tenía sobre el lugar donde trabajaba, pues en esa compañía de explotadores, aquellos que se paraban en una esquina a juzgar a todos sin decir una palabra, eran quienes determinaban quién sería despedido. Y Ulbert tenía gran resentimiento por esa clase de personas. Por eso, al sentirse en una situación similar a la de su mundo, quiso hacer lo que jamás hubiera podido como humano. Decirle sus verdades a aquellos que arruinaban las vidas de los empleados sin dar antes una advertencia o siquiera una palabra. Ulbert se sintió poderoso. Touchme ya se había preguntado lo mismo, así que agradecía a Ulbert por señalarlo, ya que Toume no lograba encontrar una buena situación para hacerlo. Y Momonga, Momonga gritó el nombre de su compañero dentro de su mente. Ya estaban bajo sospecha y Ulbert estaba agregando a más personas a la conversación, cosa sumamente estúpida cuando sus brillantes vidas como aventureros estaban en riesgo. Pero entonces Momonga y los otros vieron sorprendidos que las 5 personas en la esquina se sobresaltaron sorprendidas. ¿Pero por qué? ¿Cómo mierda nos detectaron? Gritó la pequeña criatura encapuchada, y quien por su voz debía tratarse de una mujer. El anciano también parecía perplejo. El hombre enorme dijo: así que está decidido. Ningún aventurero de cobre podría ver a través de este hechizo. ¿Es una mujer? ¿Es una mujer? ¿Es una mujer? Gritaron los seres supremos dentro de sus mentes al escuchar la voz de ese hombre musculoso. Mujer musculosa. Los seres supremos entonces sintieron una mirada hostil proveniente del líder del gremio y de esas 5 personas. Ya. No tiene caso, solo estamos gastando mana, dijo una mujer que llevaba consigo una espada negra. De mala gana la figura pequeña dijo susurrante liberar, y entonces los seres supremos observaron cómo las figuras de las 5 mujeres se volvía más clara. Entonces lo entendieron, las mujeres estaban bajo un hechizo de invisibilidad. Pero ellos no lo notaron por las múltiples habilidades que tenían para detectar a enemigos invisibles. Ulbert la había cagado. Habían entonces revelado información inmerecida gracias al poco cuidado que estaban teniendo últimamente. Momonga maldijo entonces su confianza por estar con los 2 miembros más poderosos de Nazarick, y sin saberlo acrecentaron el fuego de la duda en los corazones de uno de los equipos de aventureros Adamantina del reino. Ahora las rosas azules dudaban de ellos. 2 personas, que por su apariencia debían de ser gemelas, desenfundaron un par de cuchillos cada una y se prepararon para el combate. El hombre-mujer corpulenta tomó un gran martillo entre sus manos y lo apretó con fuerza. La pequeña criatura enmascarada, quien dejaba ver algunos cabellos dorados saliendo de su capucha, se puso detrás del grupo y no sacó ningún arma, por lo que Momonga pensó de inmediato que se trataba de una hechicera. Por último, la mujer con la espada negra, armadura blanca y varios objetos flotantes alrededor de ella, se plantó enfrente de su grupo con fiereza en sus ojos. Las 5 mujeres eran rubias, cosa que de alguna manera le llamó la atención a Ulbert, y es que éste se preguntaba cosas como: ¿por qué son todas rubias? ¿Será algún requisito para unirse a su equipo?
¿Y si alguien con el cabello negro quiere unirse tiene que teñírselo? ¿Pero por qué sería un requisito para unirse? ¿Racismo? Pero son todas mujeres así que, ¿sexismo? No le dio importancia a las mujeres que se preparaban para la batalla. Ciertamente no eran amenaza, según sabía incluso los aventureros de Adamantina no serían más poderosos de Gazef. Por lo que era risorio pensar que pudieran ser heridos por niveles tan bajos. Aunque a Touchme le dolió su corazón de insecto al ver que el anciano sacaba una hermosa espada que estaba bajo su escritorio. Los padres de Touchme ya eran ancianos, y de alguna manera le daba pena la idea de lastimar a uno. Momonga tampoco sintió miedo por la amenaza, pero sí estaba preocupado. No quería que la aventura que estaban por iniciar se viera arruinada, y tampoco quería destruir esta ciudad porque ya le había prometido a Gazef que no lo haría. Para hacerlo peor, las sirvientas tenían una expresión horrenda en sus caras, se veían claramente furiosas porque las humanas se atrevían a levantar las armas contra los seres supremos. Incluso la tranquila Yuri, quien tenía karma positivo, y un carácter amable y compasivo, había tensado la boca y llevaba en su rostro una sonrisa forzada acompañada por unos ojos inyectados en sangre. Es malo, muy malo. Si no hago algo esto va a terminar en un baño de sangre. Nos están viendo feo, ¿y porque ustedes dos no han dicho nada? No me dejen todo a mí, pero esperen, ellas están molestas porque las descubrimos, y la mujer dijo que ningún aventurero de rango cobre podía hacerlo. Lo tengo. La alegría de Momonga por descubrir el misterio fue tan grande que se activó su supresión de emociones. Momonga aprovecharía el que sus compañeros no desenfundaran sus armas y el que estuvieran tan tranquilos. Aprovecharía el conocimiento que había adquirido durante años trabajando con personas molestas en la oficina. La verdad fuera dicha, solo había una cosa cierta en la interacción humana. No puedes atacar a alguien que lleva consigo una sonrisa. Jajaja, se escuchó una risa. Un amable. Las miradas de todos se dirigieron al guerrero oscuro, quien levantó ambas manos, y dijo tranquilamente: me rindo. En ese momento la expresión de las mujeres y el anciano se volvieron confusas. Parecían haber perdido el espíritu combativo que los llenaba hace unos segundos, y ahora todo lo que quedaba en sus corazones era confusión. Ulbert y Touchme también voltearon extrañados hacia Momonga. ¿Por qué se rendía? Si las sirvientas se miraban entre ellas sin saber qué hacer, ellas querían eliminar a esas mujeres que habían levantado sus armas contra los seres supremos, pero ahora mismo estaban interpretando sus papeles como aventureras, por lo que no sabían si no hacer nada estaría bien. ¿Momón? ¿Qué haces? Preguntó curioso Ulbert. Me rindo, ¿no es obvio? Claro que obvio, pero, ¿por qué? Eso mismo pregunto yo. Dijo la mujer con la espada negra, quien había recuperado la fuerza en su forma de hablar. ¿Me pregunta por qué, señorita? La respuesta es sencilla: me rindo por la misma razón por la que ustedes desean atacarnos. ¿Atacarlos?, pensó la líder de la Rosa Azul, pues si bien habían levantado sus armas no deseaban atacar, esa acción era más como una medida de seguridad. Pero por lo que podía ver, ese guerrero oscuro no lo había tomado así, aunque no se le podía culpar por ello. No le pregunte qué razón tenemos nosotras, le pregunte la razón por la que usted se rinde, guerrero oscuro. Gritó con fuerza la mujer con la espada negra, y ante su tono amenazante la misma risa amable llenó la sala, y puso más nerviosas a las mujeres de la Rosa Azul. ¿Me pregunta por qué? Bien, porque somos extranjeros, dijo Momonga con una voz que llenó todo el cuarto, y avanzó. Y el mismo día de nuestra llegada a la ciudad derrotamos a uno de los más grandes criminales del lugar. Momonga dio otro paso que lo acercó más a las mujeres. Tienen razón, no tenemos el poder de un aventurero de rango cobre, todo lo contrario, somos más fuertes que ese famoso capitán guerrero Gazef. Momonga avanzó de nuevo, y los miembros de la Rosa Azul retrocedieron. No quería creerlo, pero podían sentir que ese hombre no mentía. Y se sentían cada vez más acorraladas con cada paso que Momon daba. Sentían como si un monstruo de poder inconmensurable se acercase a ellas. Ese guerrero de armadura negra parecía un gigante. Incluso Gagaran se sentía pequeña al tenerlo cerca. Las hermanas gemelas veían a Momon como una montaña que avanzaba hacia ellas, y el deseo de escapar creció como nunca antes. Evileye sentía a su corazón de no muerta latir de nuevo tras tanto tiempo paralizado. Sentía una aura extraña del hombre frente a ella, una aura llena de poder y magnificencia, una aura llena de dolor y muerte. Antes de darse cuenta, las rosas azules estaban contra la pared, lo que debía ser su señal para contraatacar ahora que no tenían a dónde escapar.
Pero antes de que la líder diera el primer golpe al guerrero negro, este se detuvo y declaró: por eso me rindo, señoritas, porque hemos venido a su país en un mal momento, y sé que deben estar alertas ante cualquier posible ataque o infiltración, dijo tranquilamente Momon. Afortunadamente para este punto, al menos Touchme ya había entendido lo que su compañero quería hacer. Nos convocaron porque les preocupa que personas tan fuertes llegaran a la ciudad, por eso fue, se dijo sorprendido a Ulvert, quien veía la expresión del líder del gremio, y por su cara Touchme y Momonga habían dado en el clavo. Ulvert aprovechó el momento para brillar. Es normal que duden de personas que ocultan su fuerza, pero una persona que oculta su fuerza les revelaría que podía verlas. Guión. Dijo Ulvert triunfante. Las mujeres abrieron los ojos con sorpresa. Entonces por eso reveló que podía detectarnos, pensaron las rosas azules. Al verlas de esa forma, Ulvert sonrió triunfante. No actúes como si fuera parte de tu plan, pensó Momonga. No actúes como si fuera parte de tu plan, pensó Touchme. Dicho eso, no deben temer de nosotros, así que si fueran tan amables de guardar sus armas. Las mujeres y el líder no acataron a la petición del guerrero oscuro, pero se veían notablemente más relajados, lo cual era suficiente. Pero entonces. Entiendo. Guarden sus armas, chicas. Mejor responsable de cualquier cosa que pase. La líder de las rosas azules dio la orden, y aunque se veían reacias a obedecer, sus compañeras terminaron por hacerle caso. Todas excepto la mujer pequeña, quien no tenía armas que guardar pero aún seguía en guardia. Momonga creyó que se había ganado la confianza de las aventureras, pero la verdad era otra. Lacus, la mujer poseedora de una legendaria arma, no estaba segura de poder derrotar a las personas frente a ella, y aun si pudieran, seguramente dejarían un terrible daño colateral por toda la ciudad. Al menos eso pensaba ella. Le agradezco su confianza, dijo amablemente Momon a Lacus, quien se quedó mirando a Momonga con algo de resentimiento. ¿Estás de acuerdo con esto, Lacus?, preguntó el líder a la aventura, quien respondió afirmativamente con la cabeza, y al momento el hombre guardó su espada. Bien, tiene razón, ustedes fueron convocados para responder las dudas y preocupaciones que han creído en torno a ustedes, dijo Lacus. El gremio de aventureros se niega a meterse en asuntos políticos, pero por el bien de la población, nos encargamos de cualquier anomalía dentro de nuestros miembros, y ustedes, chicos, son una enorme, dijo Gagaran. ¿Anomalía? Entonces puedo entender que nos consideran peligrosos. Preguntó Touchme algo ofendido. Jaja, capturar un criminal, un maldito que quería vender a nuestras compañeras después de violarlas y matarnos, ¿es eso una anomalía? Si ese es el pensamiento de las aventureras de este país, comienzo a entender por qué personas así surgen. En primer lugar, dijo Touchme molesto. Touchme, no me ayudas, por favor, pensó Momonga mientras veía que el ambiente comenzaba a volverse hostil otra vez. Pero en lugar de enojarse, las rosas azules bajaron la mirada con vergüenza. ¿Qué pasaba aquí exactamente?, se preguntaba Momonga al ver que su plan marchaba mejor de lo que él mismo había podido prever. El asunto de Malmbeast lo discutiremos después, pero ahora, lo que nos preocupa es que un equipo guerreros poderosos llegaron a nuestra ciudad de la maldita nada. No les mentiré, dado que aparentemente ustedes no lo han hecho, pero, Momon, Tachi, jamás habíamos escuchado esos nombres. Por si fuera poco, vienen con 3 mujeres que tras ser vistas el día de ayer ya son noticia por toda la ciudad, así que entenderán mi duda al preguntarles, ¿por qué nunca habíamos escuchado hablar de ustedes? Preguntó solemnemente Lacus. Era una pregunta válida, realmente era algo con lo que los 3 seres supremos habían tenido problemas al querer empezar esta vida de aventureros, pues no podían debilitarse más de lo que estaban ahora. Estaba claro que su fuerza abrumadora sería un punto de discusión, ya que un hombre poderoso no podía pasar desapercibido. Así que la solución para este hueco en su pasado vino por parte de Ulvert, quien creó un trasfondo para sus alter ego como aventureros. Fue que de esa manera, Momonga dijo, no podemos decirles quiénes somos. Lacus cerró los ojos con decepción. Hizo las paces con sus dioses y tocó la empuñadura de su espada. Pero porque no sabemos quiénes son ustedes. Las rosas azules habían cometido un error desde el inicio. No se habían percatado de ello por la paranoia generalizada que vivían desde la captura de Gazef.
Ellas estaban haciendo preguntas y exigían respuestas a hombres misteriosos que con sus acciones habían demostrado estar del lado de la justicia. Y ellas ni siquiera habían dado sus propios nombres. El papel de Momonga en el grupo era el del líder cauteloso, tal como era su verdadera naturaleza, y ese líder cauteloso les había hecho jaque a las aventureras mientras corregía el error de sus amigos. Pues ahora, siendo objetivos, lo que había pasado es que un grupo de que capturó a un criminal fue convocado de forma agresiva por el líder del gremio, para ser posteriormente espiados sin permiso, y acusados por ser una amenaza a la vez que las mujeres levantaban sus armas contra ellos. El equipo de Momonga había llegado aquí para ser acusado y juzgado, pero ahora eran las Rosas Azules quien debían ganar la confianza de esos poderosos aventureros. Momonga no lo sabía, pero acababa de poner en marcha los engranajes del reino.